Como ya se ha vuelto costumbre, cada semana el presidente Petro advierte sobre un golpe de Estado en su contra y en esta ocasión lo hace refiriéndose al CNE. El presidente Gustavo Petro también asegura que el Consejo Nacional Electoral solo tenía 30 días después de la elección para algún tipo de investigación. Recordemos también que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes le había pedido el expediente al Consejo Nacional Electoral y este se negó a entregarlo. No acepto que a través de un documento de una sala de consulta del Consejo de Estado, que no tiene fuerza vinculante, el Consejo Electoral me haya despojado del fuero integral constitucional que me protege. La Constitución no permite que una instancia puramente administrativa y política, como el Consejo Electoral, prepare el camino para suspender al presidente de sus funciones por una investigación de tope sobre la cual no tenía más competencia que los 30 días posteriores a la elección. Cada paso dado contra el presidente en el Consejo Electoral construye un golpe de Estado. ¿Se quejan de Venezuela? En Colombia avanza un golpe de Estado contra el presidente. Con esta afirmación, el presidente Gustavo Petro se refirió a la pretensión del Consejo Nacional Electoral de formularle cargos al jefe de Estado por una supuesta violación de topes de campaña a la presidencia en 2022. Todo luego de la decisión del Consejo de Estado que avaló que este órgano es competente para investigar al primer mandatario y no la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, como lo determina la propia Constitución. Sectores del Congreso apoyaron la tesis del presidente Gustavo Petro. Esto del Consejo de Estado de pretender fraccionar el fuero integral del presidente de la República es un exabrupto por donde se le mire, pero adicionalmente encomendarle parte de lo que puede ser un juicio del presidente al Consejo Nacional Electoral, una instancia administrativa cuya composición es política y en este caso compuesta por integrantes que son francamente adversos a la presidencia de la República, todo el mundo sabe para dónde va Prada sub judice, gravemente cuestionado y procesado también por hechos que son delictuosos, no es aceptable en ningún país. Aseguran además que el Consejo Nacional Electoral no tiene la competencia para dicha investigación. Se suman estos hechos que dan la cuenta del manual golpista aplicado a la colombiana y que Colombia entera va a rechazar en la calle para defender a la presidencia de ser necesario como lo está haciendo. La presidenta del Consejo Nacional Electoral había asegurado hace algunos días que pronto este organismo tendrá una determinación. Y por tanto se reanuda el estudio del asunto y ahí veremos pues qué tanto se avanza en el estudio, análisis y votación de este asunto. Nosotros tenemos que adoptar decisiones por mayoría calificada. Es de recordar que la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes había solicitado el expediente al Consejo Nacional Electoral, pero este se negó a enviarlo. ¿Pero qué tan cierto es el tema del golpe de Estado en contra del presidente? Pues la respuesta es muy sencilla y la ha dicho el mismo Gustavo Petro. No se puede romper la desigualdad sin una fuerza colectiva. Lo estamos viviendo en el gobierno. Toda reforma va a ser combatida. En el Congreso de la República hundieron la reforma a la salud. En los tribunales de la justicia han dado órdenes a los magistrados de los partidos tradicionales de que nos bloqueen. No podemos ser ingenuos de lo que está pasando. Nosotros no tenemos el Estado, tenemos un gobierno. Ellos tienen el Estado y están acordanando de tal manera que a la sociedad colombiana no se le vuelva a ocurrir votar por alguien diferente a la oligarquía colombiana. Ese es el momento de hoy. Quieren amordazar como sea el proyecto de la transformación democrática de Colombia. El proyecto democrático, la posibilidad de la paz. Un proyecto democrático tiene que hablar de igualdad, tiene que hablar de reforma agraria, tiene que hablar de igualdad de la mujer, tiene que hablar del derecho del pueblo trabajador a vivir en dignidad y no como esclavos, acostumbrados a ver a la señora de los tintos madrugar en Suacha para coger un Transmilenio para poder llegar a las 72 con séptima, 2 horas de transporte y de regreso otras 2 para poder criar a sus hijos y la tratan como una esclava, sin pensión, sin vacaciones, sin garantías laborales y dicen que eso es una democracia. Eso no es una democracia, eso es un neoesclavitud. Es así como han construido la sociedad más desigual del planeta,
con una mente absolutamente anacrónica y atrasada. Porque si uno va a cualquier país avanzado de la tierra sabe que las jornadas de trabajo se están recortando por una simple razón. Un trabajador produce cada vez más por hora, dadas las nuevas tecnologías. Nosotros queremos ir al atraso. Y entonces se enfrentan la reforma laboral presentada al Congreso de Colombia. ¿Les parece veneno el que un presidente le pueda proponer al Congreso de Colombia que el trabajador pueda vivir en dignidad? La trabajadora sin el acoso sexual de su patrón. Un poco aterrizar en el momento político que vivimos. Hay dos proyectos en competencia, sí, en lucha social, en lucha por las mayorías. Dos. El proyecto de volver atrás, el proyecto de la exclusión de las mayorías, el proyecto de la desigualdad social y del tratamiento como esclavos del pueblo de Colombia, el proyecto de hundirnos de nuevo en bombardeos, en muerte, en sanguinarias masacres, y el proyecto de salir de ahí para construir una sociedad democrática y justa. Eso no es dentro de 2 años que se está dirimiendo es ahora. Es ahora. Por eso hay una procuradora que se vuelve policía política contra los ministros, tratando de que los ministros no hagan las reformas que el pueblo colombiano votó, que es un mandato y es una orden popular. Por eso nos tumban los decretos. Por eso las facultades constitucionales del presidente en materia de servicios públicos o en materia, como dice explícitamente la Constitución, de ordenar las relaciones exteriores de Colombia, lo tumban. Facultades constitucionales del presidente que no se la aplicaron a Duque, ni a Uribe, ni a Santos, pero sí las vuelven reales contra el único presidente progresista en este siglo. Esta estrategia de desgaste a la imagen y gestión del presidente no es algo casual. Tiene un frente jurídico, otro operativo, el frente personal, el laboral, el de la salud, y todo aterriza en la propagación mediática. En realidad se trata de algo sistemático, es decir, organizado y planificado para que semanalmente los contradictores del presidente seleccionen por lo menos a una persona del gobierno o el mismo presidente, o en su defecto a un tema específico sobre el cual se hará el enfoque mediático, gracias a que algunos medios afines al poder o de su propiedad y a costa de su propia credibilidad prefieren difundir noticias falsas o difíciles de comprobar, pero que cumplen con la función de reafirmar en un sector del pueblo el odio al presidente o la sensación de que vamos mal, así las cifras digan otra cosa, o simplemente generando desinformación o posverdad. El resto es dejar que todo fluya. El presidente se defiende, los alternativos e independientes desmentimos y RTBC vuelve a informar corrigiendo la desinformación. Y luego el ciclo se repite. Veamos algunos ejemplos en los que usted podrá relacionar cada noticia con alguno de los ámbitos que ya hemos mencionado. Subirá el 4 por 1000 a 5 por 1000. Respecto a lo que ha venido circulando en el día de hoy, tengo que informarle a la opinión pública y medios de comunicación que aún no existe documento oficial del plan de financiamiento. Todo lo que hay es una simple especulación. Lo que sí también puedo aclarar es que en ningún momento allí se va a tocar el 4 por 1000 y no se va a transformar de ninguna manera en 5 por 1000. Petro envió 30 millones a Maduro. En esta ocasión, el turno fue para el periódico El Colombiano, Infobae y Vanguardia, quienes publicaron que el presidente Gustavo Petro habría influido en el envío de $30 millones al gobierno de Nicolás Maduro a través de la empresa Monómeros. Este tipo de información suscitó la reacción del presidente a través de su cuenta de X, en donde dijo: así mañana me regañe la Flip por desmentir a sectores de la prensa como El Colombiano,
El Meridiano, Vanguardia, Infobae y otros, debo desmentir el monstruo de calumnia que montaron diciendo que yo había enviado a Maduro 30 millones de dólares. Evité que a monómeros se la robaran funcionarios del anterior gobierno y el gobierno ficticio de Venezuela. Monómeros, ubicada en Barranquilla, a punto de ser cerrada, se entregó a su legítimo dueño, Pequiven, y esta empresa la refinanció, es decir, trajo dinero a Colombia y no al revés. Se acabó el combustible aéreo. El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, se refirió a la supuesta crisis por escasez de combustible. Explicó que la demanda de gasolina para aviones ha aumentado por el incremento del turismo extranjero y la reactivación económica. La solución del gobierno es importar, en lo que duraría 6 meses hasta que entren en enero a funcionar las plantas de combustible sostenible para avión. Lo sucedido en el día de ayer y hoy con la gasolina de aviones en algunos aeropuertos servidos por Terpel nada tiene que ver con el apagón de Reficar del 16 de agosto. Por otro lado, desmintió que no haya combustible e indicó que no hay relación con Reficar, pues señaló que a pesar de ser una refinadora nueva, que según el presidente costó 7.000 millones de dólares, se ha pagado en forma general 3 veces y le atribuyó esto a un supuesto mal diseño del fusible principal. Reficar está operando normalmente, se han entregado las cantidades de gasolina de manera apropiada y no hay razón para un desabastecimiento del mercado. Y cerramos con el último ejemplo que tiene que ver con el paro camionero, en donde ya es demasiado evidente la estrategia de la derecha. Nos vemos en el siguiente video. El presidente de la Federación de Empresarios de Transporte de Carga Fedetranscarga, Henry Alberto Cárdenas, es un TikToker que había cobrado fama en redes sociales como contradictor de la protesta de los jóvenes. Realmente los colombianos de bien, que hacemos país todos los días, estamos mamados de los cierres que hacen. Su papá cobró aún mayor fama cuando resolvió embestir a los jóvenes que protestaban en el Monumento a los Héroes por los abusos policiales del que había sido objeto una joven de Popayán que se suicidó. Él salió a las redes sociales a explicar el comportamiento de su padre. Una niña se le atravesó, lo alcanzó a tocar, pero mi papá salió corriendo porque se vio intimidado. Pero su actitud en contra de las manifestaciones comenzó a cambiar cuando se produjo el cambio de gobierno. No más atropellos con todos los colombianos. El pasado miércoles, cuando ya se sentía el impacto del paro camionero en la canasta familiar y en el sustento de los mismos camioneros, salió para desmentir que él hubiera convocado la protesta. Nosotros como Fedetranscarga no estamos involucrados en el paro. En nombre propio tampoco estamos involucrados en el paro. Pero su misma red lo desmiente, pues justo en la víspera de la protesta camionera, él fue el encargado de justificar. Bueno, y mañana con buses y con todo en Bogotá, ¿cuántos piensas que van a salir? Yo creo que vamos a salir unos 400 carros entre buses y todos los que se sumen. No estamos involucrados en el paro. Cárdenas no es camionero, al igual que a su padre le gustan los carros de alta gama, y frente a uno de estos, de color dorado, habló del fracaso de las negociaciones con el gobierno en las que representó a los transportadores. ¿Qué pasó, Henry? Después de varias mesas de negociación con el ministro Bonilla, realmente no pudimos llegar a un acuerdo. De hecho, en otra de sus publicaciones en redes sociales, proclamaba que el triunfo de su negociación era no llegar a ningún acuerdo, porque la falta de acuerdo les garantizaría que los contribuyentes seguirían subsidiándole el combustible a su organización. Durante 2 años trabajamos incansablemente para haber congelado el precio del diésel. Hoy la CPM vale 2,27 centavos de dólares y eso lo convierte en uno de los más baratos del mundo. ¿Quién ha asumido el costo de esa diferencia? El pueblo colombiano, a través de subsidios que le hemos dado. El empresario hace esfuerzos para declararse un ciudadano de a pie. Imagínate, Pili, que si sube el ACPM directamente nos va a afectar a todos los pasajeros que utilizamos bus. Y de convocar a la protesta a cientos de motociclistas, aunque aún en la industria de los motores no se consigue el primer diésel para motocicleta. Nos van a subir todos los bienes y servicios que utilizamos en el país. Las llantas de tu carro, las llantas de la moto, del mensajero, van a subir.
Ellos tienen el poder de la presión y es cerrar calles, cerrar avenidas, cerrar carreteras, y por eso es que los gobiernos ceden y les tuvieron miedo en el gobierno de Duque y nosotros 2 años a subirle los combustibles, pero esto no puede ser eterno. Esta vez Cárdenas y su organización no consiguió impedir la actualización del precio del combustible y como consecuencia de su paro, otros subsidios para los desprotegidos tendrán que aplazarse. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.